Bien, chicos, cuando se vayan conectando van a poder observar la resolución de las preguntas de esta semana número 15, que corresponde a la oración compuesta por subordinación, básicamente la sustantiva. Entonces recordemos que una oración compuesta es aquella que está formada por proposiciones que tienen igual o diferente jerarquía. En el caso de las coordinadas, las proposiciones tienen la misma jerarquía y pueden estar unidas las proposiciones a través de signos de puntuación, como la coma, el punto y coma, los dos puntos, o por conjunciones coordinantes como las copulativas, una i, una e, o ni o que, las disyuntivas, la o, la u, una hilativa, por ello, por eso, una distributiva, ya, bien, bien, hora, explicativas, es decir, o sea, esto es, y las adversativas, pero, más, sin embargo. Estos enlaces unen a las proposiciones que mantienen una misma jerarquía o nivel sintáctico. Esas serían las coordinadas, las cuales se clasificarían en yuxtapuestas, aquellas unidas por los signos de puntuación, y en conjuntivas cuando se unen a través de las conjunciones coordinantes. En cambio, una oración compuesta por subordinación, vamos a observar que tiene pues niveles diferentes, ¿no? No tienen la misma jerarquía. Va a haber una que rige sobre las otras. Entonces vamos a encontrar formas de reconocer a estas subordinadas. Básicamente las proposiciones se pueden formar o iniciar a través de enlaces subordinantes seguido de verbos subordinados. O también pueden dar inicio los verboides en infinitivo, en participio o en gerundio. Entonces, esas son la forma en que podemos reconocer a estas ideas dependientes. Las subordinadas pueden clasificarse de tres formas. Una de ellas es la sustantiva, que cumple la función propia de la frase nominal. Toda la proposición la podemos reemplazar por un pronombre, como eso, aquello. Luego estarán las adjetivas, que suelen actuar como el adjetivo, por lo tanto, modifica al núcleo de una frase nominal. Después, las adverbiales, que van a modificar siempre al verbo principal. Esas son las tres clases de proposiciones subordinadas. Entonces, esta semana solo hemos trabajado la sustantiva, donde veíamos que podía cumplir diversas funciones, ¿no? Entonces, vamos a en un momento ver ese cuadrito final donde están las funciones que ejerce estas proposiciones, ¿no? Bien. Había una pregunta, la primera, que nos pedía que correlacionemos, ¿no? A modo también de repaso. Vamos a realizar esta primera pregunta y luego voy a dar pase a Angeline, que ha ingresado recién, ¿no? A ver, la oración compuesta está conformada por dos o más proposiciones, según la relación sintáctica entre ellas. Se clasifica en oración compuesta coordinada y en subordinada. A partir de ello, marque la alternativa que presenta la relación adecuada entre las oraciones y sus clases. La primera oración decía: profesora, hemos estado trabajando mucho. Es hora de un descanso. Entonces puedo reconocer que hay una primera presentación del verbo a través de una perífrasis verbal. Hemos estado, se va uniendo, y estar al lado de un gerundio sigue la cadena en la perífrasis. Hay un primer verbo. Luego hay una división con el punto y coma y aparece otro verbo, es. Hay una oración compuesta, ¿no es cierto?, unida a través de un signo de puntuación. Entonces, en este caso, estaríamos ante una oración
compuesta, coordinada, yuxtapuesta, ¿no? El nexo es el punto y coma. Ayer la auxiliar Mary me comentó que tendremos una semana de repaso. Puedo observar que hay una acción, comentó, y luego tengo otro verbo que es tendremos, ¿no? El cual no forma parte de la perífrasis, no hay perífrasis acá. Quiere decir que este es otro verbo que va a depender del otro. La auxiliar Mary me comentó. ¿Qué me comentó? Preguntaría, pues que tendremos una semana de repaso. Aquí veo que hay una proposición que utiliza el enlace subordinante y el verbo subordinado, ¿no? Para iniciar esa idea dependiente. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, estoy ante una oración compuesta porque hay más de un verbo. Uno es principal, el otro es subordinado. El subordinado tendremos que se encuentra después de un enlace subordinante. Esta es una oración entonces subordinada, compuesta, subordinada, ¿no? Sigo analizando. Decimos, Andrés está ocupado todo el tiempo, pero su casa siempre está limpia. Tengo mi verbo, está, y por acá nuevamente está. ¿Quién une a estas proposiciones? Pues la conjunción pero. Son proposiciones coordinadas a través de un enlace conjuntivo que es esta adversativa pero. Entonces, mi oración será compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Y la última, decía en el colegio, los niños deben fortalecer los valores aprendidos en casa. Tengo mi verbo, deben fortalecer. Aquí hay una perífrasis que expresa obligación. La oración es simple porque solamente he hallado un verbo. De esa manera, entonces, correlacionamos cada una de ellas, reconociendo la diferencia de la oración compuesta con la simple y la compuesta coordinada de la subordinada. La respuesta estaba en la letra B. Bien, Angeli, ¿cómo estás? ¿Te gustaría que resolvamos alguna otra pregunta o tienes alguna consulta diferente? Continuemos entonces analizando las oraciones compuestas por subordinación. Decía la segunda pregunta, la oración compuesta por subordinación presenta dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico, una principal y otra subordinada.
Según ello, marque la alternativa que presenta la cantidad de proposiciones subordinadas en el siguiente enunciado. Mi mamá me dijo que en el pueblo donde creció mi abuelo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua. Sin embargo, él no la hablaba con nosotros porque sentía vergüenza. Encontramos ideas dependientes. Si bien hay una, un enlace como es sin embargo, que separa a dos proposiciones coordinadas, conjuntiva, adversativa, internamente en cada proposición hallo subordinadas. Por ejemplo, yo tengo el verbo dijo. Este verbo dijo me, me, me indica que puedo formular una pregunta. ¿Qué me dijo mi mamá? ¿Qué me dijo mi mamá? Me dijo que en el pueblo donde nació mi abuelo aún siguen hablando la lengua quechua. Esto me ha dicho. Quiere decir que esta es una proposición dependiente del verbo transitivo. ¿Qué me dijo ella? Me dijo esto. Aquí encuentro una proposición subordinada a la que clasifico como sustantiva, la cual cumple la función de objeto directo. Pero internamente yo sigo observando que hay presencia de de otra proposición en la frase nominal el pueblo donde nació mi abuelo o creció mi abuelo. Donde creció mi abuelo es otra proposición interna que está modificando a pueblo, que es el núcleo de la frase nominal. Por lo tanto, voy a encontrar a una segunda proposición subordinada clasificada como adjetiva. ¿Ven? Ya voy dos. Por otro lado, encuentro que en la segunda proposición coordinada decía, él no hablaba o no le hablaba con nosotros porque sentía vergüenza. Y le pregunto al verbo, ¿no? Al verbo hablaba. ¿Por qué no hablaba con nosotros? Y respondo, porque sentía vergüenza. Esa respuesta implica que he hallado a una subordinada adverbial que expresa la razón, la causa, ¿no? Por lo tanto, encontraría tres proposiciones subordinadas. ¿Ven? Bien. Hola Emily, buenas tardes. ¿Cómo estás, hija? ¿Tienes alguna consulta? Buenas tardes, Miss. Hola, hijita. Estábamos resolviendo las preguntas mientras que se iban conectando. Entonces habíamos ya trabajado la primera y la segunda pregunta. ¿Te gustaría que continuemos o tienes alguna pregunta en especial que quisieras resolver o que te ayudara a resolver? Seguí resolviendo ejercicios, Miss. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, en la tercera pregunta decía, la oración compuesta por subordinación es de tres clases, sustantiva, adjetiva y adverbial. La primera cumple la función del nombre o sustantivo, la segunda del adjetivo, la tercera del adverbio. Según esta afirmación, ¿en cuál de las alternativas hay oración compuesta subordinada sustantiva?
vamos a identificar dónde está la oración compuesta subordinada sustantiva. Tomando en cuenta, antes de resolver esa tercera pregunta, que las subordinadas sustantivas cumplen la función propia de la frase nominal. Toda la proposición yo la podría sustituir por pronombres como esto, eso, aquello, ¿no? También lo. Yo podría reemplazar a toda la proposición subordinada por por esos pronombres. Entonces actúa como una frase nominal. Esta subordinada sustantiva puede ser sujeto en la oración. La pregunta que hacemos es ¿qué? Al sujeto, perdón, al verbo, y puede enlaces subordinantes, o sea, una forma lexical, con la conjunción que o con algún pronombre interrogativo, seguido de un verbo subordinado. Por ejemplo, que leas con atención es importante. ¿Qué es importante? Esto es importante. ¿Sí? Esto sería que leas con atención. Aquí está mi enlace y mi verbo subordinado. ¿Ven? Luego, otro caso. ¿Cómo ocurrió el accidente? Es un enigma. Pregunto, ¿qué es un enigma? Esto es un enigma. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo? Es un interrogativo que sirve de enlace subordinante seguido de un verbo subordinado. También puede aparecer algún complementizador, es decir, un verboide en infinitivo que da inicio a estas proposiciones. Por ejemplo, es nuestra prioridad. ¿Qué es nuestra prioridad? Esto es nuestra prioridad. Y esto es desarrollar esta investigación. ¿Ven? Desarrollar es el infinitivo. Esa es una de las funciones. Ahora, el atributo. El atributo vamos a encontrar que se encuentra siempre después de un verbo copulativo. Ese complemento atributo vamos a encontrar siempre después de un verbo copulativo ser, estar o parecer. Pero primero hallamos al sujeto. Entonces, cuando decimos la verdad es esta, ¿cuál es esta? Pues que viajaré a Buenos Aires, ¿no? La verdad es esta, que viajaré a Buenos Aires. Un infinitivo. En este caso, miren, también hay enlace, verbo subordinado, el mismo estilo de los demás. O con un infinitivo, mi deseo es estudiar en la decana de América. Mi deseo es este, estudiar en la decana de América. Primero mi sujeto, mi deseo o la verdad, verbo copulativo ser, y después viene el complemento atributo. Todo lo puedo reemplazar por esto. Una tercera función es la de ser objeto directo. Para el objeto directo tengo varias formas, ¿no? Una de ellas es en una cita textual. A pesar que están los dos puntos, no es una yuxtapuesta, porque hay una acción principal y otra que depende de ella. Por ejemplo, Miguel expresó. ¿Quién expresó esto? Miguel es mi sujeto. ¿Qué expresó Miguel? Respondo, el viaje fue exitoso. Esta respuesta es textual, es literal, por eso va entre comillas, y la acción recae sobre lo que se está diciendo directamente, sin nexos, ¿no? Entonces,
hay una proposición subordinada sustantiva que cumple la función de objeto directo. Miguel expresó esto. ¿Qué expresó? Pues el viaje fue exitoso. Debe de haber en esta idea literal, pues una acción, ¿no? Otra forma. Puedo observar que hay enlaces subordinantes como la conjunción completiva que y sí. El profesor recomendó. ¿Qué recomendó el profesor? Le hago la pregunta al verbo y al sujeto. ¿Qué recomendó? Respondo que leamos estos dos libros. ¿Eh? Recomendó esto. No sé si entregaste el informe. ¿Qué no sé yo? Yo no sé esto. Y esto es si entregaste el informe. Se utiliza la conjunción sí como enlace o la conjunción que también como enlace subordinante. Ambas conjunciones son completivas. También puede aparecer el interrogativo como enlace. Esto es llevan tilde. Averiguaré. Yo averiguaré. ¿Qué averiguaré yo? ¿Dónde venden camisas de lana? Este dónde es otro enlace subordinante, solo que cambia el tipo de palabra. Es un pronombre interrogativo. Entonces, en estas formas, enlace y verbo, enlace y verbo, enlace y verbo. Y una última manera de reconocer al objeto directo es con un infinitivo. Juan desea. ¿Qué desea Juan? Pregunto para hallar a lo de. Pues conocer la realidad cultural del departamento de Piura. Conocer es un verboide en infinitivo. Yo cambio estos objetos directos por un pronombre lo. Juan lo desea, el profesor lo recomendó, lo averiguaré, Miguel lo expresó, no se lo, no sé, no lo sé. Entonces, ven, puedo justamente observar que la acción recae sobre algo. Y la última función, antes de fijarnos en las preguntas, nuevamente, es el complemento. Complemento de nombre, complemento de adjetivo y de verbo. El complemento de nombre es para referirse al sustantivo. Aquí lo que voy a hacer es añadir un elemento más a las formas comunes, que es la preposición. Puede estar de, en, con, ¿no? Etcétera. Y luego viene lo que ya lo hemos reconocido. El enlace subordinante, que puede ser un que, sí, ¿no? Y puede haber algún verboide en infinitivo. Entonces, el elemento que se está añadiendo es la preposición a la forma que ya estamos reconociendo. Entonces decimos, el deseo de convertirse en un gran investigador, perdón, lo anima. ¿Qué lo anima? El deseo de hacer eso. Entonces tengo la preposición de, el verboide en infinitivo convertirse, que ya da inicio a la idea dependiente, El deseo de esto. ¿A quién está modificando? A deseo. Y deseo es un sustantivo o nombre. Entonces complementa a este nombre. Igualmente va a suceder con el adjetivo. Modifica el adjetivo. Está harto. ¿De qué está harto? De sufrir tantos maltratos. Entonces, preposición de verboide en infinitivo da inicio a la proposición. Aquí modifica al adjetivo harto. Estamos orgullosos de ser alumnos sanmarquinos. Estamos orgullosos de esto. ¿De qué? De ser alumnos sanmarquinos. Preposición de verboide ser. Aquí modifica a orgulloso. Y en el caso de el verbo, complemento de verbo, modifica obviamente al verbo principal, ¿no? Me aseguraré
o me aseguré de cerrar bien las puertas. ¿De qué me aseguré? Me aseguré de esto, de cerrar bien las puertas. Modifica al verbo asegurar. O me esperancé en que obtendría la beca. ¿En qué te esperanzaste? Me esperancé en esto. Y en esto sería en que obtendría una beca. También la preposición en une al verbo principal con la proposición. Esas serían las formas de reconocer las funciones de la proposición subordinada. Sustituirla por un pronombre esto, eso o aquello. ¿Ya? Entonces, ahora sí, haciendo ese repaso, podemos resolver la pregunta número 3, donde me pedían que ubicara a la oración compuesta por subordinación sustantiva. A ver. A ver, ¿cuál sería la pregunta 3? La respuesta, vamos a ver. Decía, esa es la iglesia donde se casaron los padres de John. A ver, aquí encuentro una proposición, pero es una proposición adjetiva porque está modificando a iglesia, ¿no? La iglesia donde se casaron los padres de John. Esta es una adjetiva, modifica el núcleo de una frase nominal. Descartar. La letra B. ¿Dónde dejó las llaves de la puerta principal? Es un misterio. El verbo sería es. ¿Qué es un secreto? Esto es un secreto. ¿Y qué es esto? ¿Dónde dejó las llaves de la puerta principal? Esta idea la puedo reemplazar por un pronombre. Esto es un secreto. ¿Ve? Por lo tanto, mi respuesta estaría en la letra B. En la letra B. Vamos a seguir comprobando. Jacinto se desconectaba porque no tenía buena señal. Esta oración tiene un adverbial. ¿Por qué se desconectaba? Le haría la pregunta. Porque no tenía buena señal. Esta es una subordinada adverbial que respondió a la pregunta ¿por qué? Que se le hace al verbo. El atleta corrió rápidamente hasta donde estaba la meta. Pregunta el verbo corrió. ¿Hasta dónde había corrido? Pues hasta donde estaba la meta. Esa es otra adverbial, ¿no?
solo que es un adverbial de lugar o locativa. Y la última dice, Ricardo debería volver a leer sus textos de economía. Pues aquí tengo una perífrasis, ¿no? Debería volver a leer, ¿no? Debería volver a leer. Hay una oración simple. Entonces no había subordinada en esa oración. Sería la letra B. Vamos a esperar un momento para que continuemos las siguientes preguntas. ¿Sí?
Continuamos, chicos, en la pregunta 4. A ver, decía, la proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones de un nombre. Puede cumplir la función de sujeto del verbo principal. Según ello, identifica la opción en la que se presenta una oración compuesta por subordinación sustantiva de sujeto. A ver, decía, a mi primo Marco le gustan las películas de acción. Mi verbo es gustan. ¿Qué le gusta a mi primo Marco? El sujeto es las películas de acción, pero este sujeto obviamente no es una preposición, sino es solo una frase nominal. Hay un solo verbo, así que es una oración simple, descartada. En la segunda decía, Liz, es urgente que llames a la oficina personal. Liz es tu vocativo. Entonces le pregunta al verbo ser, ¿qué es urgente? Respondo que llames a la oficina de personal. Esto es urgente. Esto que estoy subrayando sería el sujeto. Puedo reemplazarlo por un pronombre. ¿Ok? Esto es urgente. 3. Su mayor deseo era casarse como en las películas. Su mayor deseo es tu sujeto, eres tu verbo copulativo. Y luego encuentro un atributo. Esta proposición se encuentra después del verbo copulativo. Su mayor deseo era esto o este, ¿no? Casarse como en las películas. Descartar. La última dice, nos preocupa que el curso no empiece esta semana. ¿Qué nos preocupa? Esto nos preocupa. Esto sería que el curso no empiece esta semana. Nuevamente la proposición la puedo reemplazar por un pronombre. Por esto. ¿Ven? En las proposiciones que hemos hallado, estamos observando que había un enlace subordinante que más un verbo subordinado, llames o empiece. Tenemos la respuesta, sería 2 y 4, estaba en la letra D. Letra D. A ver, en la pregunta número 5. Observemos las funciones que cumple cada una de estas oraciones. A ver, damos unos minutos.
Bien, chicos. En esta pregunta 5 determinemos las funciones que hay. A ver, en la primera oración decía, no te dirá cuál es su contraseña. Él o ella no te dirá esto. Esto es cuál es tu contraseña. Este sería tu objeto directo, tu OD. Luego, entonces, a ver, OD tiene solamente la D y la E. Digamos, es increíble cómo hablan estos congresistas. ¿Qué es increíble? Esto es increíble. Esto de aquí sería el sujeto. Así que me quedo con la E como respuesta, ¿no? Y la última dice, la idea es conocer nuestro país primero. La idea es tu sujeto, tu verbo copulativo y lo que va después como una proposición, iniciándose con el verboide infinitivo, sería tu atributo. ¿Ok? La idea es esta, conocer nuestro país primero. ¿Ven qué sencillo, chicos? Solamente formulen las preguntas para reconocer cada una de las funciones de la proposición subordinada sustantiva. ¿Ya? A ver, la pregunta 6. Debo de reconocer al objeto directo, la función que tiene esta subordinada como objeto directo. A ver, ¿cómo sería?
Continuamos entonces, chicos. Estoy esperándolos también. En la pregunta 6 teníamos que identificar a la subordinada sustantiva en función de objeto directo. Recordemos que siempre se halla lo de después de los verbos transitivos, donde la acción recae sobre alguien o algo. En este caso, al ser una idea, va a recaer sobre ella, ¿no? Los analistas dijeron, se requiere un nuevo programa. En esa oración hallo a mi objeto directo porque le pregunto al verbo decir. ¿Qué dijeron los analistas? ¿Qué más el verbo más el sujeto? Y respondo, se requiere un nuevo programa. Es una cita textual. La acción recae sobre esa idea literalmente. Dijeron esto, lo dijeron. Número 2. El problema es que dejó las llaves dentro de la casa. El problema es este. Es decir, hay un atributo que se encuentra después de un verbo copulativo. Descartado. Número 3. El abogado le recomendó que le diga toda la verdad. ¿Qué le recomendó el abogado? El abogado le recomendó esto. Esto sería que le diga toda la verdad. Sea el abogado, se lo recomendó. Se lo recomendó. También hay un objeto directo en esa oración. Yo tengo la respuesta entonces, pero sigamos fijándonos en la última oración. El club lamenta los hechos que ocurrieron en el pasado, perdón, que ocurrieron en el partido. ¿Qué lamenta el club? Respondo, los hechos que ocurrieron en el partido. Esa respuesta va a ser justamente una frase nominal que funciona como un objeto directo. El club lamenta eso, pero al ser una frase nominal, tiene como núcleo a hechos, que es el sustantivo, e internamente tiene una proposición que lo está modificando indirectamente. La proposición era que ocurrieron en el partido. Esta proposición sería una adjetiva. Por esa razón queda descartado. La respuesta, por lo tanto, 1 y 3 estaba en la letra E. Seguimos con la pregunta 7. Dice, la proposición subordinada sustantiva atributo expresa definiciones o identificaciones del sujeto. Según esta afirmación, seleccione la alternativa donde aparece ese tipo de proposición sustantiva. Tengo que encontrar a la sustantiva en función de atributo. Quiere decir que tiene que estar después de un verbo copulativo. A ver, fijémonos.
A ver, en la primera entonces oración decía, es recomendable que ahora te alimentes mejor, Iván. Pregunta el verbo, ¿qué es recomendable? Respondo que ahora te alimentes mejor. Esa respuesta sería tu atributo, tu sujeto, perdón. Esto es recomendable. Recomendable es el adjetivo que actúa como un atributo. En la B, fue gran idea comprar dólares fuera del aeropuerto. Fue gran idea esto. Esta fue una gran idea. Comprar dólares fuera del aeropuerto es el sujeto. Gran idea es tu atributo, pero como frase nominal. En la letra C, nuestro aporte será enseñar computación a adultos. Nuestro aporte será este, y este es enseñar computación a adultos. Se encuentra después del verbo copulativo ser, primero estaba el sujeto, el verbo copulativo y la proposición que sigue, la cual se iniciaba con un infinitivo, sería el atributo. Esa es la respuesta. En la letra D decía, ¿cuándo contratarán a más contadores? Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Esto es un misterio. ¿Cuándo contratarán a más contadores? Sería tu sujeto. Y en la última decía, le gusta que las cátedras propicien el sentido crítico. ¿Qué le gusta? Le gusta es que las cátedras propicien el sentido crítico. Sería el sujeto. Letra C es la respuesta correcta. A ver, veamos la pregunta 8.
Analicemos, chicos, la pregunta número 8. La proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones de sujeto, objeto directo, complemento, atributo, etc. Según ello, en el enunciado, tu manera de hablar es algo ruda. Tu manera de, acá veo la preposición de, que se une al infinitivo hablar, y esta proposición complementa o modifica al antecedente. ¿Quién es el antecedente? El sustantivo manera. Por lo tanto, habría un complemento de nombre. Luego dice, creo que debes bajar el volumen. Yo creo esto. ¿Qué es esto? Que debes bajar el volumen. Hay un objeto directo. Entonces sería la respuesta la letra D, ¿no? A los verbos serán es, debes bajar. Pregunta 9. Hola Maylin, ¿cómo estás, hija? Ya estoy resolviendo la pregunta 9 Sí, mientras que iban ingresando. Ujú. ¿Cómo estás? esta es una consulta. Dime, hija. ¿Se me podría dar ejemplos para diferenciar una subordinada de sujeto y de OD? ¿Mm? Bueno, recuerda que el sujeto, cuando hayas una proposición, siempre la pregunta es qué, que se le hace al verbo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué fue? Y puedes reconocer a tu sujeto a través de un enlace subordinante y verbo subordinado o también a través de un verboide en infinitivo. Por ejemplo, a ver, mm, yo te digo, la voy a poner, ¿ya? A ver, tengo 3 oraciones aquí. Desarrollar su habilidad mental fue nuestra prioridad. Cuando tú reconoces al sujeto, siempre le haces la pregunta al verbo.
Por ejemplo, tú tienes el verbo fue y tienes un verboide en infinitivo presente. Quiere decir que hay una oración compuesta. Preguntas, ¿qué fue nuestra prioridad? Entonces tú vas a responder que esto fue nuestra prioridad. Que al verbo, ¿no? Entonces respondes que esta o esto fue nuestra prioridad. Y esto sería desarrollar tu habilidad mental, ¿no? Estás respondiendo a la pregunta que esta fue nuestra prioridad. Puede ser esto, esta. Otro, que repase la lección es bueno. Que repase la lección es bueno. Identificas al verbo, nuevamente es, y le preguntas, ¿qué es bueno? Esto es bueno. Que repases la lección. ¿Ves? Nuevamente preguntas y, y lo reemplazas por un pronombre. Puedes elegir el que tú desees, ¿no? Esto, aquello. Esto es bueno. Esta fue nuestra prioridad, puede decir esto. ¿Dónde cayó ese platillo volador? Es un enigma. Nuevamente el verbo, separo. ¿Qué es un enigma? Esto es un enigma. ¿Dónde cayó ese platillo volador? ¿Ves? En las tres formas, tú has preguntado qué al verbo. Esa es una manera también de identificar porque son ideas, ¿no? Desarrollar, infinitivo. ¿Qué más verbo subordinado? ¿Dónde más verbo subordinado? ¿Dónde es un enlace? ¿Qué es otro enlace? Inician las proposiciones subordinadas en función de sujeto. En cambio, ahora vamos a ver el caso del objeto directo. Podemos decir, por ejemplo, bien, a ver, ahí tienes cinco oraciones. Para hallar a tu objeto directo, tú le haces la pregunta al verbo y al sujeto. Entonces tienes que identificar tu verbo principal, ¿no? Tu verbo principal es dijo.
en la primera oración. ¿Quién dijo esto? Hablo del profesor. El profesor dijo esto. ¿Y qué es esto? Voy a reconocer mi proposición que actúa como objeto directo. El profesor dijo esto. Es mío de, y yo también lo puedo reemplazar por lo. El profesor lo dijo. ¿Ves? ¿Cómo has hallado a tu objeto directo? Preguntando al verbo que más el sujeto. En el segundo caso, no sé si aún crees en mí. Yo no sé. ¿Qué no sé yo? Respondo, no sé esto. Esto sería tu objeto directo. Empezó con la conjunción sí más el verbo crees. Yo no sé esto. Yo no lo sé. Entonces estoy ante un objeto directo. A mí es una pregunta. Ahí Dime, en caso de lo de el sí siempre va a actuar de forma de completitivo, ¿verdad? No de claro, condicional. el que y sí son conjunciones completivas. Siempre. ¿M? Esas son las formas en que estás observando, que incluye a los enlaces subordinantes. En la tercera también, ¿no? Todavía no han anunciado cuándo jugará la selección. El verbo es una perífrasis, han anunciado. ¿Quiénes han anunciado? Ahí no está el sujeto. Ellos todavía no han anunciado. ¿Qué no han anunciado? Preguntas. Respondes, ¿cuándo jugará la selección? ¿Ves? No han anunciado esto. No lo han anunciado. ¿Ves? Igual cuando es un enlace subordinante seguido de un verbo subordinado jugará. No han anunciado eso. Esas tres oraciones han incluido enlaces subordinantes seguido de verbos. También hay otra manera, a través de un verboide. Por ejemplo, prometió ganar el campeonato. Tu verbo únicamente es prometió. El verboide que aparece allí da inicio a una proposición. ¿Qué prometió él? Pues prometió ganar el campeonato. Él lo prometió o ella lo prometió. El verbo concuerda con la tercera persona, ¿no? Prometió esto. Y esto sería ganar el campeonato. La proposición se inicia con un verboide. Y la última es una forma especial en la que el objeto directo aparecerá en una cita textual. No es una yuxtapuesta. Entonces decimos, el chef dijo, dijo es su verbo, el sujeto es el chef. ¿Qué dijo el chef? Pregunto para hallar a lo de. El chef dijo esto y esto es lo que se está eh, colocando en esa cita textual de manera literal. Entonces el chef dijo esto. El chef lo dijo. Este lo demuestra que efectivamente es un objeto directo, la proposición que estamos reconociendo. ¿Ves?
Entonces, las primeras oraciones está como sujeto, en función de sujeto. Y las segundas como objeto directo. ¿Ok? ¿Quedó más claro, Maylin? Mis ahí por allá la oración es subordinada, lo que lo reemplazo con la palabra esto. Primero tengo que hallar siempre el primer verbo, ¿verdad? Claro, tu verbo principal para que pueda la acción recaer sobre la idea, ¿no? ¿Mm? Ok, gracias. De nada, hijita. Hola, Nelson, Georgina, ¿qué tal? ¿Tienen alguna consulta? Buenas noches, Miss. Hola, Georgina, ¿qué tal? Miss, yo tengo una consulta con respecto a la pregunta 2 de clase. No me quedó A muy ver, claro ya, a ver, lo regreso. de, lo de las tres oraciones subordinadas. Ah, ya, a ver. La primera sí sé que es este objeto directo, ¿no? En donde me dijo que en el pueblo, pero no sé por qué no abarca hasta donde creció mi abuelo. ¿Por qué se separa en dónde? ¿Y qué es dónde? Ujú, ya, ya. A ver, en esta oración era una oración compuesta, obviamente extensa, ¿no? Hasta donde termina el punto, tú reconoces a la oración. Ubicas más de un verbo. Tienes dijo, tienes el verbo creció por acá, ¿no? Tienes el verbo siguen hablando, hay otro por aquí. Tienes hablaba, sentía. Mira cuántos verbos hay. Entonces es una oración compuesta, ¿no? Pero si bien hay varios verbos, tú encuentras que hay un nexo que separa las proposiciones que tienen la misma jerarquía. Tu nexo es sin embargo, que separa la primera proposición de la segunda. Esa es una compuesta coordinada, conjuntiva. Pero internamente tú sigues analizando, ¿cierto? Y observas que en la primera idea tú tienes el verbo decir, o dijo en este caso, como verbo principal, en el que reconoces que tu mamá, o sea, la mamá, dice algo. Cuando tú preguntas de esa manera, ¿qué dijo mi mamá? Respondes y hay una proposición que acabas de aprender que actúa como una sustantiva en objeto directo. Me dijo esto, me lo dijo. ¿Qué te dijo? Pues que en el pueblo donde creció mi abuelo, aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua, ¿no? Eso te ha dicho. Entonces, esa es una primera proposición. Pero internamente, tú observas que hay una frase nominal. El pueblo donde creció mi abuelo, ¿no? Aún los ancianos siguen hablando la lengua quechua. Tú observas que pueblo es el núcleo de esa construcción, de esa frase nominal interna. ¿Y quién modifica pueblo? Pues el artículo y una idea que aparece a su lado. Esta proposición es una adjetiva porque está modificando a pueblo, donde se convierte en un enlace subordinante como un relativo, ¿no? Y creció viene a ser pues tu verbo subordinado. Entonces habría una segunda idea dependiente. En la segunda parte dice, él no hablaba con nosotros.
porque sentía vergüenza. Tu verbo principal es hablaba. Él, al realizar la acción, él no hablaba con nosotros. ¿Por qué no hablaba con nosotros? Tú le preguntas. Y respondes porque sentía vergüenza. Esa respuesta que afecta al verbo principal de esta proposición es una adverbial llamada causal. Es dependiente de tu verbo principal, ¿ves? No puedes elegir sentía porque tiene un antecedente. La palabra porque es un enlace subordinante. Los enlaces están al lado normalmente de un verbo subordinado, ¿no? Entonces habría 3, por eso, proposiciones subordinadas. ¿Mm? Bien. Ok, profesora. Entonces, donde creció mi abuelo también es una oración aparte, ¿no? Claro, Y está él sigue interna, hablando. claro. Pues tú sigues, todo esto es parte de tu proposición, que está afectando, lo que tú te tienes que fijar es que esté afectando al antecedente del cual estás hablando, ¿no? Voy a borrarlo porque mucho. Y profesora, ¿el verbo Sí. siguen hablando sería un verbo principal? No, o sea, está siendo parte de la proposición, de la primera proposición. Internamente tú vas a decir los ancianos siguen hablando, claro, ¿no? Pero ya es un análisis interno. Recuerda que en una proposición tú puedes incluir otra y otra, ¿no? Como lo que ha sucedido aquí. Tu eje era este, de 2 coordenadas, pero internamente estás encontrando varias, ¿no? Una principal, otra interna, ¿no? Que puedes encontrar, ¿ves? Otra que aparece dentro de otra más, ¿ves? Entonces las proposiciones van a estar muchas veces de esta manera. Pero como te piden subordinada, la forma más rápida es identificar justamente que el verbo que tú hayas, por ejemplo este, tiene un antecedente que lo vuelve subordinado. ¿Ves? Este verbo tiene un antecedente que lo vuelve subordinado. Dijo que, acá está tu enlace y tu verbo principal era este, ¿no? Siguen hablando. ¿Qué dijo? Dijo que en el pueblo donde creció aún siguen hablando la lengua. ¿Ves? Entonces hay subordinadas presentes en tu oración. Por eso hay 3. ¿Quedó más claro? Sí, profesora, gracias. Ya. Hola Miss, Flavia. Dime, hola, hija. Miss. Antes que continúe, no sé si le podría hacer una pregunta que no es de esto. Sí, que, que no es de este tema. que ¿De qué no, tema es? que no es de este A tema. ver, Sí, por favor. Eh, una oración impersonal puede ser copulativa. O sí, sea, no es que sea copulativa. Lo que pasa es que en una oración impersonal puedes incluir al verbo ser. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú dices, es de día, es de noche, ¿no? Se convierte en una impersonal, carece de sujeto, ¿no? pero sí puede ser de índole copulativa, aunque sea impersonal. ¿Cómo? O sea, sí puede ser. No, no es que o es uno o es el otro. Copulativo es cuando tu verbo es copulativo y permite que alguien realice esa acción y recaiga sobre un atributo. Como cuando te Entonces digo, tiene que, él es perseverante, ella es mi hermana. Allí es una oración, obviamente de predicado nominal, ¿no? Y entonces, permite hallar. Pero en el por otro caso no. ejemplo, en la oración era tarde. Es de Esa índole oración copulativa.
El verbo es ser, pero deja de ser Mm, copulativo porque se vuelve una oración impersonal. El verbo se convierte en un impersonal, ¿no? ya, Miss. Miss, le voy a enviar un ejercicio que tiene que ver con eso. Y me salía que dice, según solución, que sí es copulativo. A ver, Y bueno, envíalo tenía para una poder duda. revisarlo. Ya. ¿No? Nelson, que me decía preguntas 5 y 9. Oye, ingresar tarde, chicos, ¿qué pasó? En la pregunta 5 ya la habíamos resuelto. Bueno, no habíamos, no había resuelto. Y decía las funciones, ¿no? Y ahí están los colores para que te identifiques. No te dirá cuál es su contraseña. Él no te dirá esto. ¿Qué no te dirá él o ella? Pues no te dirá cuál es su contraseña. Es el objeto directo. No te lo dirá. En la segunda oración, tú tienes al verbo copulativo es y tú preguntas, ¿qué es increíble? Para hallar a tu sujeto. Esto es increíble. Esto sería cómo hablan estos congresistas. Y en la tercera oración decía, la idea es conocer nuestro país primero. La idea es esta. Primero hallas a tu sujeto la idea como FN, verbo copulativo, y lo que sigue es una proposición que se inició con el verboide en infinitivo y que todo lo puedo reemplazar por un pronombre. Por lo tanto, es un atributo. La idea es esta, ¿no? Y la pregunta 9. A ver. Ya, esta todavía no la habíamos resuelto, pero igual son funciones. Cuando me dicen, por ejemplo, ella se animó a estudiar a los 45 años. Ella se animó a qué. Esta a sirve de nexo, es una preposición, y luego hay un infinitivo, el verboide estudiar. ¿Se animó a qué? A estudiar y continúas obviamente, cierras la proposición. Se animó a esto. Quiere decir que hay un complemento del verbo animó. Se animó a esto. Y en el otro caso, ver a sus hijos profesionales fue su motivación. Su verbo es fue. ¿Qué fue su motivación? Preguntaría. Esta fue su motivación. Ver a sus hijos profesionales. Habría sujeto en esa oración. Entonces tenías tu complemento del nombre, perdón, del verbo y tu sujeto, la letra A. ¿M? No te olvides, tu verbo principal animó y el complemento modifica el verbo. Y en el otro caso sujeto, el verbo es fue principal y el verboide ver da inicio a tu proposición. Esta fue su motivación. ¿M? Ya. A ver, Flavia, me mandaste la pregunta, ¿no? Sí, Miss. Voy a leerla. Ya. A ver, dice, como núcleo de la frase verbal, el verbo puede ser copulativo o predicativo. Mientras que el verbo copulativo entabla un enlace entre el sujeto y su atributo, el verbo predicativo, el cual también se le llama no copulativo,
por sí solo puede constituirse un predicado. De acuerdo con lo anterior, analice el texto siguiente y determine el valor de verdad o falsedad de los enunciados concernientes a los verbos. Cuando dices, por ejemplo, cuando me desperté, sentí que era tarde. A ver, aquí tú tienes al verbo principal. Sentí. Yo sentí. Yo sentí. ¿Qué cosa sentí? Que era tarde. Aquí hay una proposición. Yo lo sentí. Una proposición que está presente. Luego dice, cuando me desperté, aquí habría una subordinada adverbial. Después, a ver, era tarde. El verbo aquí está como copulativo, probablemente tarde. Me lavé la cara, me lavo esto y salí de qué? Salí de mi edificio. Ya, a ver, ¿qué te piden? Los verbos estaba y era son de índole copulativos. Ya. Acá lo están clasificando los verbos como solamente dos opciones, como copulativo o predicativo, ¿no? Claro. Estaba, ¿dónde está estaba? Acá. Estaba está bien, permite apresurada como un atributo. Es correcto. Pero en el caso de que era tarde, sentí que era tarde. Allí, si bien su naturaleza es copulativa, tarde no está actuando como un, le llaman atributo, ¿no? Pero acá lo están considerando. Vamos a ver qué dice la RAE. Miss, eh, por sí sola la proposición sí es verdadera, pero como se refiere al texto, Ujú. entonces no podría ser, ¿no? No debería. Lo que pasa es que para la RAE lo admite a estas formas adverbiales en realidad como un tipo de atributo. Este es del examen, ¿de qué examen fue? Ah, ¿O de sí, es qué? del 2023, uno. Del 2023, 1. Ujú. ¿Pero qué? ¿Este material o el examen? El examen, El el tercer examen, examen. Ajá. ya. El examen muchas veces, como lo toma la OCA, a veces difiere algunas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí lo está considerando como un copulativo y a tarde como un atributo. Sin embargo, no es la forma, el estilo que nosotros mantenemos, ¿no? No siempre. Por su naturaleza lo es, digamos, pues, ¿no? Entre uno y el otro se va, se va a considerar. Estoy buscando, quería ver un ejemplo donde esté actuando como un personal.
pero no lo encuentro. Para ponerte el ejemplo. Lo demás sí, no hay ninguna observación. A ver, espérate, aquí está. Ya, el atributo. Parecía tranquila, es bravo, coreano. Por ejemplo, para la RAE, algunos atributos pueden actuar como formas adverbiales. Por ejemplo, estaba estupendamente, dice, no lo encontré bien, pero nosotros solo lo mantenemos como adjetivo o frases nominales, ¿no? Estaban dormidos, un fracaso, parece insegura, ahí actúa. Es diestro, está triste, estuvo cruel, son formas del atributo. Pero estuvo firme, ser. mm, Como impersonales, ¿ves? A ver, como impersonal, por ejemplo, el verbo ser nos dice, se denomina tradicionalmente oración impersonal a que no lleva sujeto, se expreso, sobreentendido. No obstante, debe distinguirse entre los verbos impersonales léxicos que carecen de la posibilidad de tener sujeto, porque su propio significado impide que se prediquen de alguna entidad. Por ejemplo, ya es de día. Ahí está el verbo es, por ejemplo, ya es de día. Es como esta oración que han colocado, ¿no? Muy parecida. Que decía ya era tarde, ¿no? Era tarde. A mí me parece que fuera impersonal, no copulativo, ¿no? Era tarde. ¿Cuál es el sujeto ahí? Carecen. Sentí que era tarde. No hay, pero es mi observación, ¿no? Acá lo han colocado en la solución que tanto ser y era relacionan un sujeto con un atributo o estado, por lo que son copulativos, dice, ¿no? Menos que haya otro verbo ser que no estaba, parecía. ¿Mm? Ya. Bueno, a ver, Flavia, la respuesta que te están dando allí, obviamente es que están considerando al verbo como copulativo. Yo difiero de eso. Eh, no lo considero que esté actuando ahí directamente como un copulativo, ya que tarde, en tal caso, no es, es considerado un adverbio, ¿no? Era tarde, pero que era tarde, carece supuestamente de un sujeto, ¿no? Esa es mi, digamos, observación.
te podría solamente señalar, ¿no? Ya, Por eso Miss. como impersonal te lo están colocando muchas veces esas formas que te mencionaba, ¿no? Cuando carece ese sujeto y sobre todo puede haber alguna frase preposicional. Es de día, es de noche, ¿no? En esos casos. Mira, acá también incluso hay una en el libro de la nueva gramática de la RAE, hay un ejemplo que colocan como una impersonal, justamente parecida a esta oración, aunque claro, le agregan una preposición. Estos verbos, dice, participan en construcciones impersonales asociadas con el tiempo atmosférico. Por ejemplo, todavía era de noche. En este caso está considerado como una impersonal. Era de noche. Miss, Bien, tú, ¿me podría mandar una foto de eso, por favor? oh, Por el chat. no creo que pueda compartir la foto por el chat acá porque no se puede enviar por aquí. A ver, voy a tratar de hacerlo. Pero es el mismo ejemplo que está en el cuadro de resumen, hija. Mira, a ver, voy a tratar ya. Que tendría que elevarlo a la máquina. Les voy a escribir mejor por el chat, ¿ya? Para que puedas buscarlo. Ahí está la página. Ya, ahí les he colocado lo que les estaba leyendo para que puedan todos visualizarlo, chicos. También puede ser un impersonal, ya es las 7, ya es la 1, ¿no? Esas formas. Bueno, se me fue la hora. Espero que los haya podido ayudar, chicos. Nos queda de todas maneras esa pregunta para poder reflexionar un poco el sentido de los verbos. Y cualquier consulta, ya saben, chicos, que pueden asistir a cualquier horario que tenemos los maestros, ¿ya? En estos cursos. Patri, Angie, que se han conectado al final. Ok, profesora, muchas gracias. Cuídese mucho. Nos vemos. Igualmente, hijita, gracias a ustedes. Voy a revisar por acá.
De Muchas nada. gracias, profesora. Muchas gracias. Chao, hijos. Chao, Patrick. Cuídense mucho. Chao. Buenas noches.